más bien este ejemplo, miren, dice lo siguiente. Sony Video Concepts produce consolas de video y trata de terminar un plan de producción para los próximos 12 meses. El criterio principal para este plan es que el nivel de empleo debe permanecer constante durante el periodo. Sony continúa con sus esfuerzos de investigación y desarrollo para poner en práctica aplicaciones nuevas y prefiere no provocar ningún sentimiento negativo entre la fuerza de trabajo local. Eso significa que está directamente relacionado con nivel de empleo permanecer constante. ¿Sí? Nivel de empleo permanecer constante. Entonces, quiere mantener ningún sentimiento negativo porque eso pues es asociado directamente al tema de la estrategia de nivelación. Por la misma razón, todos los empleados deben trabajar semanas laborales completas, aun cuando esta no sea la alternativa del costo más bajo. El pronóstico de los 12 meses es y aparece toda esa información de pronósticos. ¿Listo? Toda esa información de pronósticos de demanda mes a mes durante 12 meses. Dice, el costo de manufactura, aquí es el detalle de este ejercicio, que en sí viene a ser un poco más sencillo, pero se caracteriza porque pues, nos habla de que el costeo ahora es por manufactura y es por consola o por lo que es una unidad. Costo de manufactura es de $200 por consola, dividido en partes iguales entre material y fuerza de trabajo. El almacenamiento es de $5 al mes, una escasez pues representa ventas perdidas y que viene a ser 20 por unidad faltante. El inventario a la mano al principio del periodo de planeación es de 200 unidades y se necesitan 10 horas laborales para reproducción de videodiscos o consolas. El día hábil es de 8 horas. Desarrollo y la programación de producción agregada para el año utilizando fuerza de trabajo constante. Para facilitar las cosas, suponga que cada mes tiene 22 días hábiles, con excepción de julio, cuando la planta cierra para un periodo vacacional de 3 semanas, dejando solo 7 días hábiles para trabajo. Suponga que la capacidad de producción total es mayor o igual a la demanda total. Y ya el siguiente diapositiva es el desarrollo. ¿Qué quiero llamar su atención sobre este ejercicio en particular? Ustedes no encuentran ahí nada de cuánto vale una hora en tiempo regular, cuánto vale una hora en tiempo extra, nada por el estilo, sino que nos está diciendo cuánto vale producir una unidad de producto. Y el componente de la unidad, para producir una unidad, comprende dos componentes, materia prima y mano de obra. ¿A qué voy yo? A que un plan agregado puede desarrollarse a partir de información que nos proporcionen sobre el costo de producir una unidad. ¿Vale? A ver, una consola vale 200 unidades monetarias en producirla, ¿cierto? Dice en partes iguales. Es decir, que producirla, el componente de materia prima sería 100 unidades por consola, ¿cierto? Y 100 unidades por mano de obra. ¿Tienen la facultad de sacar cuánto vale la hora de mano de obra? Dígame cuánto vale una hora de mano de obra. ¿Mm? ¿Cuánto vale? Yo quiero sacar el componente de mano de obra por unidad. ¿Cómo usted lo calcula?
sí sobrevive. Ya, usted mano ahora en términos de unidad y eso sobre todo. Exacto. ¿Cuánto dura una unidad en producirse? ¿Qué dice ahí? ¿Y cuánto es el componente de mano de obra? 100 por unidad. Entonces tengo que dividir el costo total de mano de obra entre lo que dura una unidad en producirse y entonces encuentro cuánto vale una hora de mano de obra. Y al revés, puedo llegar al componente de cuánto vale la mano de obra por unidad. Es decir, que para efectos de costeo nos pueden dar el costo de producir una unidad. Y el costo de producir una unidad implica, entre otras cosas, los principales factores de producción, que es materia prima, mano de obra, que son los principales. Pueden de pronto también darnos información sobre costos indirectos de fabricación y cosas para determinar cuánto vale producir una unidad. ¿Listo? Pero en resumidas cuentas, digamos que el costo de una hora de mano de obra no es necesario. ¿Por qué? Porque ya nos están dando es el costo de producir una unidad. Entonces vamos a basarnos en unidades producidas y el costo lo vamos a hacer pues multiplicando por lo que vale una unidad en producción. Natalia, seguimos entonces en la misma situación, ¿listo? Entonces estamos aquí con Lorena con, con el audio de ella y yo le voy a dar privilegios de coanfitrión. Bueno, ¿listo? Bueno. Entonces, los cálculos son estos. Ahí está la información, las demandas, los días hábiles y los empleados los podríamos sacar de esta manera. Yo no me voy a poner, pues, de manera muy sintética, si usted quiere, allá en casa, haga, la invitación es que usted haga todo el ejercicio con toda la información, pero realmente la estructura que nosotros trabajamos en la clase anterior, en las clases anteriores, pues no es tan útil. ¿Por qué? Porque no hay horas de tiempo regular, extra, toda esa historia. Perdón, ¿cuánto vale una hora? Pero la primera parte, por ejemplo, no hay pedidos comprometidos, no hay faltantes, lo único es que hay 200 unidades de inventario inicial. Entonces, el requerimiento total, pues en resumidas cuentas, es la suma de todo esto menos 200. Eso es lo que necesito producir. Si lo multiplico por 10, que es la cantidad de horas hombre que requiere una unidad en producirse, entonces este producto, ¿qué es? Ese producto que está en el numerador, ¿qué es? Después de 4 clases ya deben saber qué es ese producto. La cantidad de horas son requeridas para La cantidad de horas hombres buenos días requeridas para todo el año, porque son 12 meses. Y el denominador entonces, ¿qué es? 249 corresponde a la suma de los días hábiles, ¿no? Y la jornada laboral de 8 horas. Entonces, ese denominador que es 249 por 8, ¿qué es? de una hora. El total de horas laborales que trabaja ¿quién? Un solo hombre al año, ¿sí? Un solo hombre al año. Entonces, si cojo toda la cantidad de horas que se requieren, divido lo que trabaja una sola persona, ahí obtengo el número de trabajadores necesarios, que son 33 trabajadores redondeándolo en el entero superior. Esa es, y como les dice que es una estrategia de nivel, pues los mantenemos constantes. Bueno, ahora la producción mensual, que vendría a ser como la fila que decía producción en tiempo regular, es entonces 22 por 8 por 33. ¿Qué es esa multiplicación de esos tres términos? ¿Qué está pasando ahí? 22 por 8 por 33. Dice la producción mensual con excepción de julio, porque si fuera julio sería 7 por 8 por 33. 22 por 8 por 33 para cada mes. ¿Qué es esa multiplicación? Estaba en los ahora lo que empezaba también. Ah, para este. Señor, El total de horas trabajadas por los trabajadores, ¿no? sería, esa multiplicación es convertir un recurso que es la gente a horas. Esas son las multiplicaciones que se quedan ahí. Esta mañana un estudiante tenía un cuaderno que la portada era eso cuando se queda así el circulito. Eso es. Todos tienen eso. Se quedan pensando ahí. Eso es convertir gente a horas.
Y entonces, esas son las horas disponibles. Y si lo divido por lo que me dura una unidad en producirse, entonces obtengo la cantidad de unidades que puedo producir en un mes. Que entonces eso me da 580 unidades al mes. Claro, está súper fácil porque dice, asuma que todos los meses tienen 22 días hábiles. Entonces, la producción mensual también es nivelada. Pero recuerden que no es nivelada mensualmente porque los días hábiles normalmente varían. Bueno, entonces haciendo cuentas alegres, pues tenemos este balanceo de inventarios tan sencillo, ¿no? Entonces, por ejemplo, traemos 200 de inventario inicial según el enunciado. Producimos 580 unidades, miremos enero. Traemos 200 de inventario, producimos 580 en enero. ¿Cuántas tenemos en total? 780, ¿cierto? Se van 600 porque es la demanda, entonces ¿cuántas nos quedan? Sobrantes 180, ¿vale? Aquí 180 están pasando acá, que este 180 vendría a ser la fila correspondiente a es inventario disponible para el siguiente periodo, que es comparada a la fila 20 o la 21. Bueno, entonces eso pasa acá. Digamos que eso se restaría del requerimiento. 800 menos 180, ¿cuánto nos da? 620, ¿cierto? 620 sería lo que requiero neto. Menos 580, que es lo que yo puedo producir y entregar. Entonces me está quedando un déficit de 40. Esa es pasa a ser la fila última, que es la 24, que son faltantes. Ese 40 pasa como un siguiente periodo de inventario inicial y entonces se le suma al requerimiento. Es decir, que no necesitamos 900 en marzo, sino realmente 940, porque tengo las 900 más las 40 que traigo retrasadas de febrero. Produzco 580 y entonces el déficit es 360. Y así sucesivamente voy balanceando mi inventario de forma tal que al final, en diciembre, por efectos de los redondeos al entero superior, logro quedarme con un saldo positivo de 54, de 64 unidades. Y los costeos, pues es muy fácil. Paso esa tabla y simplemente lo que hago es discrimino materia prima y mano de obra. Recuerden que el costo de producir una unidad es 200 y repartido en partes iguales, que es materia prima, sería 100. Entonces, 580 por 100 me da 58.000 para materia prima. Para mano de obra sería 58.000 también. Y en julio produzco 184 porque es 7 días por 20 por 8 horas por 33 personas, me dan 18.400. Y costo de inventario, pues entonces los valores que aquí estén en positivo los multiplico por 5 que vale un almacenamiento, y los que estén en negativo, pues les quito el menos y lo multiplico por 20, que es un faltante, y ya tengo todo el costo total del plan. 1.345.120. Y eso fue todo. ¿Qué es lo único particular de este plan? Que el costeo se hace es por unidad producida, ¿sí? Y pues como es una estrategia de nivelación, pues no tiene contratos ni despidos ni nada de eso. Entonces no nos interesa saber si cuánta gente se necesita o no. ¿Mm? Tampoco es subcontratación ni tiempo extra. Pero lo único que necesito que ustedes tengan claro es que no siempre nos van a entregar una unidad de mano de ¿qué? Una hora de mano de obra vale tanto. Entonces, que sí, con la información que tenemos, podemos sacar una hora de mano de obra, pero no es indispensable para efectos de realizar el plan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las bases de costos nos las entregaron es cuánto vale producir una unidad, que eso nunca lo habíamos visto. Nos daban era mano de obra, que cómo se pueda sacar, en los ejercicios anteriores podemos sacar cuánto vale producir una hora de una unidad en tiempo regular, en tiempo de su contratación. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo haríamos? ¿Cuánto vale producir una unidad en tiempo regular? ¿Qué factores de producción hay? Eso es teoría básica de Loper 1. Factores de producción son materia prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación, insumos y todo eso. Pero en lo que tenemos nos han entregado para producir una unidad, el recurso que se necesita es mano de obra en materia prima. Entonces tendríamos la facultad de sacar el costo de producir una unidad en los ejercicios que se han hecho del miércoles hacia atrás. Sí. ¿Cómo lo saco yo? ¿Cuánto me dieron por materia prima? Y entonces, ¿qué hago? Las horas que dura una unidad en producirse, lo multiplico por lo que me vale una hora de mano de obra y tengo el componente de mano de obra de la unidad y le sumo lo que vale una materia prima.
Lo hago por regular y tiempo extra, porque el tiempo extra la hora vale más. Entonces el componente de mano de obra va a ser más costoso, mientras que el de materia prima se mantiene igual. O sea que por lo anterior ustedes pueden sacar un costeo de la misma manera. ¿Sí? Solamente que los costos que nos entregaron, pues, es, horas de mano de obra, cuánto vale una hora de mano de obra. ¿Bien? ¿Y por qué es importante esto? Porque, pues, en el siguiente caso, o sea, en el siguiente ya parte de resolución de planeación agregada, por método de transporte, los datos de entrada deben quedar en costo de producir una unidad, ¿vale? Y antes de pasar allá, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud sobre esto? ¿No? Bueno, entonces tenemos ahora el segundo caso, que es el método de transporte. ¿Qué pasa con el método de transporte? El método de transporte, yo les dije que desempolvaran por allá eso que vieron en OP1. Es un método de optimización que es basado en programación lineal, ¿cierto? Entonces, al ser un modelo basado en programación lineal, nos va a entregar un plan óptimo, es decir, el mejor de todos los que puedan haber. En los planes que hemos visto o como hemos trabajado en los ejercicios, no siempre nos da el mejor. Pues nos va a dar el mejor entre las posibles alternativas que haya. Pero programación lineal va a dar la mejor de todas, porque posibles soluciones que haya, nosotros lo vimos en la primera clase, un modelo de programación lineal, digamos, que cumpla las restricciones, son infinitas, porque es una región, pero solo una, o de pronto si hay varias, múltiples, que llegan al mismo valor óptimo, pues se logra un solo óptimo, ¿no? No en el valor en sí de la función objetivo, sino en la combinación de variables que lleguen a ese óptimo, se llama óptimo múltiplo, pero es un solo óptimo porque es el máximo o es el mínimo. Bueno, cuando funciona apropiadamente, cuando se manejan inventarios, tiempo extra y subcontratación, que es pues las tres formas de obtener producción. Entonces, verdad que es súper retador estar compitiendo con eso. No funciona cuando se incluyen factores negativos colineales en el modelo porque pues ya deja de ser programación lineal. Bueno, vamos a mirar un ejemplo de modelo de transporte y vamos a tener como en la siguiente diapositiva vamos a ver la analogía, cómo se transfiere esa estructura de lo que es el modelo de transporte, donde recuerden el modelo de transporte que tengo unos orígenes, tengo unos destinos y tengo que llevar una carga. La carga puede ser, por ejemplo, un modelo de transporte clásico, son, por ejemplo, si un colegio tuviera distintas sedes. Y las que van a llevar son, digamos, los estudiantes. Las cargas irán los estudiantes, entonces quiero manejar el ruteo. De acuerdo al ruteo, entonces, ¿cuál sería la manera más, el costo más barato de llevar, cuántos estudiantes llevar en cada flota, de cada origen a cada destino, de cada casa, del barrio, por ejemplo, a cada sede del colegio? ¿Sí? Y eso es lo que yo quiero, digamos, como optimizar. Pero entonces, para poder, digamos, como estructurar el modelo de transporte en este contexto de planeación de entidad, debo llegar a una forma de tener los datos de esta manera. Y con lo que hemos trabajado en clase, podemos llegar a esta cosa. Entonces, la demanda a nosotros nos la han entregado directamente así en valores, ¿cierto? En cantidad. Que esa demanda, si tuviéramos toda la parafernalia de datos y todo eso, esas demandas vendrían a ser la fila correspondiente a requerimientos de producción, no los netos, sino requerimientos de producción. La uno, ¿sí? Y esa demanda de requerimientos de producción está en la unidad de medida del producto que se vende. Unidades, kilolitros, lo que sea. Bueno, estas otras tres filas, estamos hablando de capacidades. Toda esta tabla, todos los datos que están en esta tabla, su unidad de medida es llantas, es decir, la unidad de medida correspondiente al producto. Entonces,
Esta tabla se interpreta que la empresa cuenta con capacidad para producir 700 llantas en marzo, 700 en abril y 700 en mayo. ¿A qué fila de los planes agregados que nosotros hacíamos antes de clase corresponde o es equivalente esa fila que yo estoy señalando de los 700? ¿Por qué les quiero hacer esa pregunta? Porque si les entrego los datos de otra manera, ustedes tendrían la facultad de llegar a ese 700. ¿Y a qué fila corresponde? A la fila que está resaltada en negrilla, que se llama producción regular. Porque la producción regular viene a ser realmente la capacidad que yo tengo de producir, convirtiendo los empleados, la misma fórmula de siempre, a horas y dividiéndolo por lo que dura una hora, una unidad en producirse. Solamente que aquí está directo, pero toca llevar a esa forma. Digamos, esa es la producción regular. Ahora, tiempo extra, ¿qué fila sería? No, porque hablamos de capacidades. Aquí en este caso, porque la que dice producción en tiempo extra es la que yo logro hacer. Esta fila de tiempo extra es producción disponible en tiempo extra, que era la que yo decía, si yo, por ejemplo, el 10%, el 5%, entonces sería el 10% de 700, o la forma que nos indiquen para sacar los topes de tiempo extra. Y eso también está en unidades de producto. Toda esta tabla. Aquí no hay horas, nada. Hay que llegar a esta forma. Bueno, o sea, las tablas. Y esta es subcontratación, ¿de dónde viene? No es la fila que dice producción subcontratada, porque la producción subcontratada es la que finalmente tuvo lugar, ¿cierto? ¿Cuál es? Pues el dato que nos digan del tope del subcontratista. En el primer ejercicio por allá decía que eran 200. Solamente que acá, ¿qué está pasando? Está variando periodo a periodo. Y eso puede pasar, sí, claro. ¿En qué casos? Por ejemplo, que el subcontratista diga, no, lo que pasa es que estoy abriendo planta y tengo los 3 primeros meses, mi capacidad son 200 unidades y a 3 meses proyecto abrir o ampliar la planta y me va a permitir producir más, entonces aumenta la capacidad. O sea, la capacidad puede variar a lo largo del horizonte de tiempo, ¿sí? No es estática. Lo que pasa es que en los ejercicios, en el éxito se quedó como estática, un tope de subcontratación. Y en los otros no había, sino que lo que se quedaba como déficit, pues se subcontrataba ya sin límites. Y esta última es inventario inicial, pero el inventario inicial también se va a interpretar, se va a ver como una capacidad. Y está el dato que nos enseña. Conclusión, dice ChatGPT, esto de acá usted lo puede obtener a partir de los datos que hemos manejado acá en el lenguaje de los ejercicios previamente dados. ¿Sí? O sea que eso no es tan chido. ¿Sí? Ahora, la tabla inferior es lo que hace un momento veníamos insistiendo. Entonces, aquí para temas del modelo de transporte, sí nos deben dar el costo, pero no por hora ni nada de eso. Si nos lo entregan, listo, bien, bienvenido, pero entonces nos toca hacer los cálculos necesarios para obtener cuánto vale una llanta producirla en tiempo regular, en tiempo extra y subcontratarla. Y acá en este caso, bueno, se están dando directamente, como siempre, cuánto vale almacenarla. No hay costo de faltantes porque en este primer ejemplo no se permiten faltantes. No están permitidos. No es porque no valgan nada, sino porque están prohibidos. ¿Listo? Recuerden que dependiendo de la información que nos entreguen, que normalmente nos darán información de factores de producción como materia prima y mano de obra, pues entonces se calcula cuánto vale producir una unidad a partir de qué. Pues cuánto vale la materia prima y luego sumarle el componente de mano de obra, que sería el tiempo de fabricación, multiplicarlo por lo que vale una hora. Bueno, ese tiempo tiene que estar en orden. Entonces tenemos cuánto vale producirla en tiempo regular, cuánto vale el tiempo extra, que pues el incremento acá se debe ciertamente al componente de mano de obra, debe pasar eso. Y subcontratarlo, pues nos muestra la lógica que en función de lo que vale una unidad, es más caro mandarla a hacer a un tercero. Hasta acá hay preguntas sobre esta diapositiva, qué representa y cómo podríamos llegar a obtener los datos que están en esta diapositiva, o los datos que deben ser considerados de entrada para un modelo de planeación ejecutada por medio de transporte.
Bien. En términos generales, la receta para hacer ese plan agregado sería, bueno, nos están diciendo que los costos de mantener un inventario son 2 unidades monetarias por llanta por mes. Si los bienes son producidos en un periodo y trasladados al siguiente, se incurren costos de almacenamiento. Dos, la oferta debe igualar a la demanda de manera que una columna ficticia llamada capacidad no usada se agrega. Lo veremos más tarde. A esta parte de acá que nos dice, esta parte de acá nos dice. Debido a que las órdenes atrasadas no son viables en este ejemplo, las celdas que pueden ser usadas para satisfacer la demanda anterior no están disponibles. Eso lo veremos en la siguiente diapositiva. En las siguientes diapositivas. Las cantidades de cada columna designan los niveles de inventario que se necesitan para cumplir los requerimientos de demanda. Y las filas, en general, la producción debe ser asignada a la celda con el costo más bajo disponible sin exceder la capacidad no usada en el renglón o demanda en la columna. Vamos a ver entonces qué pasa. Y esta es la tabla. Yo no sé si cuando ustedes vieron método de transporte, programación lineal, de pronto les gustaron algo así como una matriz. Entonces, si no, pues yo lo voy a explicar de esta manera. La matriz representa, cada fila va a representar un posible origen. Entonces vamos a transferir esa estructura de un modelo de transporte donde tengo orígenes y destinos y hay unas cargas. Entonces, los orígenes están por fila y los destinos están por columna. ¿Quiénes son los destinos? Que es lo más fácil, digamos, de comprender. Los destinos corresponden a la demanda total en cada mes. Entonces, en el ejemplo que estamos trabajando, ¿cuántos meses hay? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Tres? Pues no pueden estar dormidos con los ojos abiertos. Bueno, 3 meses. Es decir, que hay 3 destinos. ¿Cuántos orígenes pueden haber? No necesariamente serán 3. La matriz no es cuadrada. Aquí tiene forma cuadrada, pero no es cuadrada. ¿Cuántos orígenes van a haber en este caso particular? 3 veces los destinos más 1, es decir, 10. ¿Por qué? Primer origen puede ser el inventario inicial. ¿Por qué? Porque el inventario inicial lo puedo utilizar para cubrir, que pues normalmente es lo que pasa, de acuerdo a lo que hemos trabajado anteriormente. Nosotros forzamos a que el inventario inicial se use para cubrir la demanda del primer mes. Pero en un plan agregado puede pasar que la selección nos diga, mire, el inventario inicial guárdelo y cubra demanda de un mes, 2, 3 o 4. Entonces, un origen es en sí el inventario inicial, como aparece acá en esta fila. Y cada periodo nos va a presentar 3 orígenes posibles. Entonces, para el periodo 1, tengo 3 orígenes, los famosos formas de obtener capacidad. Por tiempo regular, por tiempo extra y por subcontratación. Entonces, yo puedo usar capacidad en tiempo regular, producción en tiempo regular del periodo 1 para cubrir demanda del periodo 1 o del 2 o del 3 o lo que sea. En tiempo extra, contratación en la misma historia. Y así sucesivamente, periodo a periodo. Si el plan agregado tiene 10 periodos, entonces será ¿cuánto? 31 de orígenes. 3 posibles por cada periodo, que sería regular, esta subcontratación, nos daría 30, más uno que sería el inventario mismo. ¿Y cuántos destinos hay? 10 porque son las demandas de los 10 meses. ¿Hasta ahí es claro? ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿qué pasa con eso que aparece ahí en esa esquina en cada cruce? Dice 0, RTS. Pues RTS es el costo que nos entregaron allá de producir una unidad en tiempo regular, producir una unidad en tiempo extra, producir una unidad subcontratada o obtenerla por subcontratación. Si ustedes observan, yo les estoy resaltando ahí que RTS está únicamente, están solitas cuando existen cruces entre orígenes que son del mismo periodo y el destino es ese periodo o en cuestión. Cuando los 3 orígenes son del periodo 1 y el destino es el periodo 1. Los orígenes son del periodo 2 y el destino es el periodo 2. Los orígenes son todos del periodo 3 y el destino es el periodo 3. ¿Eso qué significa? Si yo tuviera un valor acá, o mejor dicho, las unidades que de pronto la solución me diga, mire, 30 unidades significa que yo voy a pagar por esas 30 unidades, ¿qué? Lo que me vale producir cada una en tiempo regular. Y nada más.
¿Por qué? Porque la produzco en ese periodo y la entrego en ese mismo periodo. No la guardo, ni tampoco la estoy produciendo para cubrir demandas de periodos anteriores. ¿Sí? Entonces la produje hoy y la entrego hoy. Solamente pago ¿qué? Lo que me vale producirla. El acto de producirla en términos de mano de obra y materia prima, en la mayoría de los casos. ¿Listo? Por eso la diagonal está solamente costos de, el costo básico de producir en tiempo regular, extra y subcontratación. ¿Qué pasa, por ejemplo, antes de seguir adelante? ¿Por qué aparece entonces acá en el inventario inicial? Supongo que si tuviéramos el inventario inicial, que fueran 10 unidades, ¿no? Y las coloco acá, significa que el inventario inicial lo estoy usando para cubrir demanda del periodo 1. ¿Y por qué aparece 0? ¿Por qué pago 0? Que no me vale nada. ¿Será porque es que me regalaron el inventario? ¿Qué es el inventario inicial, señora? O sea, el inventario inicial es el final del anterior. Y ese, porque es gratis acá, porque no se paga nada. ¿Ah? Porque yo en algún momento, si ese inventario inicial fue producido en tiempo regular, eso no sé, no me interesa en el pasado, yo ya lo pagué. Entonces no voy a pagar nada más, siempre y cuando lo tenga y lo entregue en este periodo. Entonces, ¿qué pasa? Esos son los costos en la... Técnicamente lo vamos a hacer así. Ahora, hacia abajo, ¿qué está pasando? Hacia abajo vamos a empezar a incrementarle el costo de faltantes, que es la B minúscula, que es faltantes A y C. Faltantes por unidad, B de backorder. ¿Y por qué B? ¿Por qué faltantes? Observen, por ejemplo, este cruce que hay acá. Este cruce es, ¿qué origen es? Este que está acá. A ver, voy a mirar acá porque sin la grabación, pues el que mire, ¿y cuál? Este que está aquí. O sea, este que está aquí, este cruce, ¿cuál es el origen? Léanme la fila. Periodo 3, ¿en qué modalidad? Tiempo extra del periodo 3. Ok. ¿Cuál me aparece la fecha? Tiempo extra del periodo 3. ¿Y el destino? Periodo 2. O sea que estoy produciendo algo del futuro para cubrir una demanda del pasado. ¿Y eso cuándo pasa? Pues cuando en el pasado, en el periodo 2 me quedaron esas faltantes y las estoy supliendo en el periodo 3, ¿cierto? Entonces esa región que ustedes ven ahí abajo es la región de faltantes, debajo de la diagonal. Y entonces estoy pagando, por eso estoy pagando acá, ¿qué? Tiempo extra, las unidades que eventualmente la solución me digan acá, ¿cuánto voy a pagar? Pues lo que me vale producirlas en tiempo extra, ciertamente, pero además le voy a pagar le voy a adicionar el faltante. Un solo B, ¿por qué? Porque estoy poniéndome un solo periodo. Pero si usted se ubica acá donde termina la cota de esta flecha roja o naranja oscura, no sé qué color es. ¿Rojo? Gracias. Entonces, ¿qué es? ¿Mm? ¿Por qué 2B? ¿Cuál es el origen? ¿Tiempo extra de qué periodo? Del 3. Ok. ¿Y el destino? Periodo 1. O sea que imagínense que es como una demanda que quedó pendiente del periodo 1 y la estoy cubriendo 2 meses después. Entonces esas unidades estoy pagando, además de producirlas en el momento que es el periodo 3, 2 veces haberlas tenido como faltantes. ¿Sí? Y ahora la parte la parte superior, pues entonces es la región de los almacenamientos, en donde yo voy a tener orígenes del pasado, destinos del futuro. ¿Sí? Miremos, por ejemplo, esta parte de acá. S más 2H. ¿Qué origen es? Periodo 1 en subcontratación. ¿Qué es el destino? Periodo 3. ¿Qué voy a pagar por las unidades que me queden acá? Es decir, que yo estoy subcontratando unidades en el periodo 1 para entregarlas en el periodo 3.
Entonces, si yo las subcontrato en el periodo 1 y las voy a entregar en el periodo 3, pues necesariamente les voy a tener que guardar ¿cuántos periodos? 2, del 1 al 2 y del 2 al 3. Por eso estoy pagando 2 veces H, donde H viene de host, que significa costo de almacenamiento por unidad. Entonces, si se va corriendo más a la derecha, va 2H, 3H, 4H, entre más se vaya corriendo, ¿cierto? Y acá, pues, en la medida, comienza a contar la H inmediatamente después del valor de la diagonal, H, 2H, 3H. Y entonces, esto es lo que pasa con el inventario inicial. Si yo decido guardar inventario inicial y entregarlo en el futuro, lo único que voy a pagar es H. Nada más. Ni S, ni T, ni R. ¿Por qué? Porque ya la parte de producirlos, los pagué en el plan anterior. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Bueno, entonces en el contexto del problema que traemos, ¿qué está pasando? Los costos que están en la parte superior de cada celda son, pues, los que nos daban allá en el ejercicio, 40, 50 y 70. Ellos están solitos cuando el origen es el mismo periodo y el destino es el mismo periodo, marzo, abril, mayo, ¿cierto? Hacia abajo, porque hay X. Bueno, los valores que aparecen ahí, 750, es la solución, la respuesta que se obtuvo en el modelo de programación lineal. ¿Por qué aparece X ahí? Señora, porque están prohibidos los faltantes. Y eso, cuando lo hagamos en Excel, lo vamos a parametrizar. ¿Mm? Y a la derecha, ¿qué está pasando? ¿Cuánto vale un almacenamiento? 2, ¿cierto? Entonces, aquí es 40, 50, 70, 30. Yo produzco en el periodo 1, pero guardo para entregar en el periodo 2, pues voy a pagar 40, 50 y 70 más 2, que es el almacenamiento, más un almacenamiento. Y acá será 44, 54, 74. Y si hubiera otro mes, sería 46, 56, 76. ¿Sí? Y luego entonces de aquí hacia acá comienza a sumar que, pues, produzco en el periodo 2, pero pues entrego en el periodo 3, entonces, ¿cuánto pago? 42, 52, 72. Siempre sumo hacia la derecha los almacenamientos y luego hacia abajo los faltantes. No es que aquí sumo almacenamiento y además acá hacia abajo sumo faltantes, porque no tiene sentido. ¿Sí? Porque siempre de aquí para arriba son orígenes previos a un destino futuro. ¿Sí? La solución que nos entrega, entonces, la podemos interpretar por origen o por destino. Interpretémoslos en función del destino. El destino es la demanda de cada mes. Interpretemos entonces la solución de esto y ahorita más adelante vamos a pasar a Excel para hacer esto con Solver y toda la historia. Bueno, la solución está dicha de esta manera. Las 800 unidades que son el destino del mes 1, que es la demanda de ese mes, ¿se cubren con cuánto? Con 700 unidades producidas en ese mes en tiempo regular, 50 en tiempo extra y 50 son contratadas de ese mismo mes. O sea, la suma por columna de esos valores que estén acá, diferentes a los costos, debe ser la demanda. Bueno, ahora, el destino del mes 2, que son las 1000 unidades demandadas del mes 2, se están cubriendo ¿con cuánto? Con el inventario inicial, es decir, el inventario inicial, esta solución nos está sugiriendo que lo guarde y lo entregue en el mes 2. Guarden inventario, o sea, a diferencia de lo que hacíamos normalmente, que era, coja el inventario inicial y descuénteselo al requerimiento del mes 1, ¿cierto? Que es lo que uno, aquí le dice, no, el modelo dice, guárdelo, entréguelo en el mes 2. Y además, ¿por qué? Porque toda la capacidad completa que hay, que está la capacidad disponible, recuerden que era 700 en tiempo regular, 50 en tiempo extra, 150 subcontratada, se fue a full, mire, esta es la capacidad disponible, por aquí aparece, se fue completa y no alcanza, entonces completamos con la 100 de inventario inicial. ¿Sí? Y
el mes 3, el destino del mes 3, que son 750 unidades demandadas, se están cubriendo únicamente con la producción completa en tiempo regular de ese mes y la producción completa disponible en tiempo extra de ese mes, y no se está usando nada en subcontratación que es disponible 130. Esa columna de acá, que se llama capacidad no usada, una ficticia, es simplemente, digamos, esta es la capacidad en tiempo, perdón, en subcontratación del periodo 1. Estos son los datos, estos datos no los generaron, ¿sí? De las tablas y los... Pero al final de cuentas, en el periodo 1 en subcontratación solo se usaron 50 unidades, es decir, que nos sobraron 100. Y acá, en subcontratación en el periodo 3 habían 130 de capacidad, no se usó nada, y entonces sobró todo esos 130 de capacidad. ¿Hay preguntas sobre esta interpretación? ¿No? Podría repetir lo último, por favor. Estos 130 vienen de datos anteriores, devuélvase 2 diapositivas, 3 diapositivas, que dice una tabla que era acá las capacidades y otra tabla acá que eran los costos. Estos 130 era la capacidad de subcontratación del mes 13. Una capacidad disponible. Usted ve que aquí no hay nada de subcontratación en el mes 13 en ningún momento. Entonces significa que solo no se usó. Nunca. Bueno. Vamos entonces a hacer eso en Excel, por favor. Descarguen el último archivo en Excel disponible allá en el Moodle, en la unidad 4. Es esta hoja de cálculo, por favor, que dice ejemplos infaltables. ¿Listo? Bueno, operativamente, para darle un manejo a esto, en Excel, que es donde vamos a trabajar, donde siempre vamos a trabajar, no vamos a manejar esta, o sea, esta misma tabla tiene todo. Esta misma tabla tiene los datos y la respuesta, ¿cierto? Tiene los datos, la información y tiene la solución. En Excel la vamos a separar en 2 tablas, como ustedes pueden ver acá en este archivo. Esta primera tabla de arriba va a tener la tabla donde están los datos, la información que nos entrega. Y esta tabla de acá va a entregarnos la solución, la respuesta. ¿Listo? Entonces, en esta parte de acá vamos a registrar los costos. Los costos que porque refiere, pues, de acuerdo a la tabla que está acá, vamos a registrar entonces 40, 50, 70, 42, 52, 72. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer entonces es tomar esta diagonal. Recuerden que esta diagonal solamente voy a registrar los costos de producir esa unidad en esa modalidad, que será tiempo regular, extensión, contratación, y ya, no más, porque estamos ubicados en el mismo mes de origen, en el mismo mes de destino, ¿sí o no? Eso que yo estoy resaltando son los datos que están en el mismo mes de origen y el mismo mes de destino. Entonces, eso yo lo voy a hacer referenciando pues los datos que aparecen acá. Eso lo voy a dejar fijo, ¿no? Fijo acá. Esto lo voy a dejar fijo acá, 50, fijo. ¿Por qué lo voy a dejar fijo? Para que yo después simplemente copie y pegue eso y quede directamente formulado. Copio, pego esto y pego acá. ¿Listo? Queda referencia. Y aquí arriba en el inventario inicial, recuerde que queda 0. Ya sabe, ya dijimos por qué razón queda en ceros, ¿no? No pago nada siempre y cuando lo entregue en el primer periodo. Hacia abajo, ¿qué costo es el que comienza a aumentar? Debajo de esta diagonal, esta región que incluiría, que contemplaría el costo de faltantes. Pero eso lo vamos a dejar vacío. Primero porque no nos dan información de costo de faltantes, pero la principal razón es porque no están permitidos los faltantes. Entonces, eso va a quedar vacío. Y hacia acá, en esta región, ¿qué va a quedar? ¿Qué costo le vamos a incluir?
almacenamiento. Entonces, él va aumentando, ¿cierto? Entonces es fácil. Aquí tomaríamos la fila anterior, la columna anterior, y le sumamos lo que valdría un almacenamiento, que sería 2. Y vamos a dejar ese 2 fijo. ¿Listo? Y ahí quedaría 2 y arrastro. Entonces, ahí automáticamente me queda así. Perdón. Así, ahí está así. Y arrastro hacia abajo. Y ya, se acabó. Todo ese misterio está hecho. Con solo ese cálculo así, ya cubro y ya queda, mire, 42, 44 y automáticamente este queda 42, prefiriendo el de la izquierda. Ya tengo la tabla de costos. ¿Hasta ahí van? Bueno, completen esa tabla, por favor, con los datos. ¿Listo? Bueno, ahora a la columna ahí dice capacidad total disponible. Entonces, en esa columna vamos a registrar la información de las capacidades que se nos entregaron. El inventario inicial va a quedar acá. El dato del inventario inicial va a quedar acá, que es 100. ¿Por qué va a quedar como una posible capacidad disponible? Porque el inventario inicial, de pronto, como eso es unas iteraciones allá, recuerden que el simple es allá, que de fila pasa columna, allá se rompieron el copo allá en Operuno, haciendo todo eso. Pueda que nos diga que el inventario disponible de las 100 unidades se reparta en 70 en un mes y 30 al otro. Entonces, eso lo tengo que dejar como una capacidad como tal. Y de mes a mes, entonces dice, del primer mes, dice, en tiempo regular, esta es su contratación, pues lo que voy a hacer es referenciar estos datos. En marzo, en contratación, entonces serían 750, 150. En abril serían entonces 700. Todo esto, por favor, recuerde que son, lo dije yo en su momento, esas capacidades son en llantas, en unidades. Eso son unidades, no es horas, nada, es unidades. Pues, significa que, por ejemplo, en mayo, en tiempo regular con la gente y trabajando 8 horas, pueden hacer 700 unidades. En tiempo extra, aquí 50 y subcontratista, el proveedor me está diciendo que bajó su capacidad con respecto al mes de abril a 130. Esas son las capacidades. ¿Listo? Bueno, más adelante esta capacidad no se usa, ya sabremos de dónde se obtiene. Ahora, ya tenemos esto, nos falta entonces, ¿qué parte? La demanda total. La demanda está aquí al final, como en la parte final de las columnas, en la última fila, perdón. Entonces, las demandas, ¿quiénes van a ser? Pues las demandas que aparecen acá según el problema, 800, 1000 y 750. Es decir, que esta tabla en la parte superior corresponde pues a la tabla de datos. ¿Listo? Ya está. Bueno. Ahora la tabla solución, pues lo primero que yo hago como manera indicativa voy a resaltar esto de color amarillo. Y eso significa en el lenguaje de un modelo de programación lineal, ahí son las variables de decisión. ¿Qué es lo que yo quiero obtener? ¿Cuántas unidades en cada origen van para cada destino? Eso es lo que el modelo me va a entregar. Y ahí está la respuesta, ¿cierto? Entonces ahí va a llegar la solución, que ahí están los datos que salían en la diapositiva. Bueno. Y ahora esta columna llamada capacidad, ¿qué es lo que voy a hacer?
Pues voy a sumar todo lo que yo pueda obtener en ese origen. Todo lo que voy a obtener en ese origen. Es decir, voy a sumar por fin. Obviamente aparece cero, pero ese cero es porque no hay nada acá y en la suma. ¿Listo? Entonces hago todo esto y esto es acá. Entonces, si esta es la solución, esta capacidad, entonces, ¿exactamente a qué capacidad se refiere? ¿Ah? ¿Disponible? No, no. A la capacidad usada. O sea, esa capacidad, si usted quiere, le puede colocar el nombre completo, capacidad utilizada. Cuando la solución nos dé, las sumas que estén ahí nos van a dar la capacidad que se usó realmente. ¿Sí? Entonces, la capacidad que no se usa, ¿cómo se calcula? Entonces será la disponible menos la usada. ¿Sí o no? Disponible menos usada. Bien. Y ahí tendríamos esa información. Disponible menos usada. ¿Listo? Bueno, esta columna realmente no es indispensable calcular. Es una columna que nos va a dar información de qué sobró o qué faltó. Bueno. Y nos falta aquí sumar por columna, ¿cierto? ¿Listo? Y esa columna también se llama demandas, pero ¿qué diferencia a esta demanda? ¿Esta qué demanda es y esta qué demanda vendría siendo entonces? ¿Mm? La demanda arriba, ¿cuál sería? ¿Cómo la podríamos concebir? ¿Como una demanda qué? Y la de abajo, entonces, ¿qué demanda viene a ser? ¿Cuál? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo, muy bien. Dígalo un poco más fuerte. La demanda que se suple o la demanda satisfecha. Por ende, la demanda que está arriba podría pensarse como una demanda esperada, la demanda necesaria. ¿Listo? Ahora, total capacidad, total demanda, pues es la suma, en este caso la suma de las capacidades usadas, ¿cierto? Estas dos celdas son informativas, ¿no? Y total demanda sería la total de la demanda satisfecha. ¿Qué se espera en un plan agregado? En un método de transporte, si no nos obligan a que quede inventario al final del horizonte, pues esos dos deben ser iguales. La demanda que yo cubra debe ser igual a la capacidad satisfecha. ¿Sí? Listo. Y ahora el costo total, ¿cómo lo puedo calcular? ¿Cómo se hacía eso en un modelo de programación lineal por medio de transporte? Pues era lo que me vale transportar de un origen a un destino una carga por la cantidad de carga que yo cargue, ¿cierto? Entonces, ¿esto cómo haría yo? ¿Cuál sería la forma eficiente de hacerlo? Una suma producto, muy bien. ¿Suma producto de qué? ¿De qué? De la matriz de costos, porque en la única parte donde hay plata es ahí, no hay más. Incluyendo el inventario inicial. No se les olvide porque a veces esa filita se les saltan y ahí ya comienza a haber errores. ¿Con quién? Pues con esta de acá. Entonces, espero que ahora sí comprendan por qué es necesario que aquí los costos sean costos por unidad, porque los datos que vamos a obtener acá son unidades. Entonces, aquí yo no puedo colocar, y así me ha pasado acá, cuando evalúa esto, colocan el costo de la hora de mano de obra y acá. No tiene ningún sentido porque acá es unidades, entonces unidades por lo que me vale una unidad en tiempo regular, en tiempo de de contratación, en ese origen a ese destino. Por esa razón, en cierta forma, este modelo, digamos, es rígido en el sentido que yo tengo que dejar los datos en cierta forma específica y estandarizada para poder realizar el modelo, si no, no me funciona. ¿Listo? Y ese costo total, ¿qué vendría a ser en un modelo de programación lineal? ¿Qué componente del modelo de programación lineal es? La, la función objetivo. Que yo quiero con esa función objetivo que es un costo que
minimizarlo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Bueno. Ok, vamos entonces ahora, ahí ya hemos cuadrado los datos en la hoja de cálculo. ¿Qué nos falta ahora? Parametrizar ya en sí el modelo de programación. Y eso entonces lo vamos a hacer con la ayuda del complemento de Excel. En la mayoría de sus computadores ya están, pero si no está el complemento, por favor, entonces vamos a irnos a la cinta archivo, al final donde dice opciones, nos vamos a ir donde dice complementos, y una vez aparezcan los complementos donde dice administrar complementos de Excel, y vamos a dar clic donde dice ir, y verifican si está o no donde dice solver. Si no está, le dan por favor la casilla de verificación para activar, y le damos a hacer. ¿Listo? Una vez hagan eso, nos vamos a ir a la cinta datos, por favor, y vamos a verificar que aparece el complemento solver. El complemento solver aparece ahí a la derecha con icono y nombre, o puede aparecer solo el icono. El icono sería una interrogación, debajo una flecha apuntando a la derecha. ¿Listo? Activado el complemento de solver, entonces vamos a darle clic ahí y vamos a encontrarnos con esta ventana en Excel. En Excel, entonces, lo vamos a presentar en el modelo de programación lineal de esa manera. ¿Quién es la función objetivo? La primera parte allá en la parte superior dice establecer objetivo. Ahí voy a referenciar la celda que comprende la función objetivo, que es ¿cuál? La dijimos hace un momento, es ¿quién? El costo total. Vamos a seleccionar. Listo. Primera parte. Con esa función objetivo, la segunda parte le está preguntando, con esa función objetivo, ¿qué quiere hacer? ¿Maximizarla, minimizarla o darle un valor puntual? ¿Qué queremos hacer? Minimizar. Voy despacio, pero lo digo porque son errores que encuentra uno en los modelos. Minimizar. Tercera parte nos dice cambiando las celdas de variables. ¿Qué variables quiero manipular para llegar a ese mínimo? Pues las que llamo mis variables de decisión, que es esta región de variables. Lo demás son cálculos basados en esas variables. ¿Cuáles? La columna H ahí está basada en esas variables porque es la suma. La fila 32 también está basada. Y la función objetivo, pues también, porque está tomando las variables ahí resaltadas, multiplicándolos por los costos. ¿Sí? Y estas de acá, pues también, porque están amarrando las sumas de las columnas H y fila 30. Esas son las variables que yo quiero manipular. Ahora, las restricciones. Vamos a manejar 4 restricciones acá, por lo que hay faltantes. Específicamente 4, no es que siempre sean 4. Entre más meses hayan, va a aumentar de uno en uno. Bueno, la primera restricción que vamos a manejar es, la primera restricción que vamos a manejar es la de las capacidades. Entonces, porque ya tiene forma menor igual. Entonces, las capacidades usadas, o sea, toda esa columna de capacidades, quiero que esas capacidades usadas pues no excedan o sean menor o iguales a quién. Pues a las capacidades disponibles que tengo arriba. Por favor, las disponibles en la columna I, no las que están en la columna H. Entonces, yo quiero que lo que utilice no sobrepase lo que está disponible. Y todo está en función de unidades. Por esa razón, estas capacidades deben estar en unidades, porque abajo lo que hice fue sumar una fila que está en unidades. Entonces, aquí yo no puedo tener horas ni nada de eso. Las capacidades deben estar en unidades para poder comparar la misma magnitud en las cantidades que tengan. Segunda restricción, yo quiero que estas demandas que yo cubra, pues que no me sobre ni nada, sino que sean iguales a las demandas esperadas. En la parte de abajo vamos a dejar, en la parte izquierda vamos a dejar la fila de demandas abajo iguales a la fila de demandas arriba. ¿Eso qué significa? Pues que lo que yo cubra sea exactamente, y al reseleccionar toda la fila, significa que entonces la de acá va a ser igual a la de acá, igual a la de acá. Eso hace Excel y nos facilita, en lugar de estar seleccionando celda por celda, sino de una vez toda la fila. Eso nos ayuda Excel en ese sentido. ¿Qué más nos falta? ¿Dónde le metemos o cómo hacemos para poder configurar el tema de los faltantes? De que no hay faltantes. ¿Cómo se les ocurre?
¿Ah? No, pues una cosa muy sencilla. ¿Dónde es la región de faltantes? Ustedes lo ven ahí en esa matriz superior, que es donde están los huecos, ¿cierto? Entonces, en la solución, ¿dónde es la región faltante? Pues justamente ahí. Entonces, esta parte de acá serían los posibles faltantes que el modelo nos puede sugerir, ¿cierto? Me toca por columna porque pues no puedo seleccionar, digamos, como toda esa forma de L. Entonces, todos esos valores que aparecen ahí, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Qué debo hacer? Pues voy a forzar a que sean iguales a cero. Te voy a decir, eso tiene que ser cero. ¿Por qué tiene que ser cero? Porque en este caso no permitimos faltantes. Cuando se permiten faltantes, entonces estas restricciones no van y obviamente en la parte superior deben colocarle los costos de faltantes. ¿Sí? Donde usted no le coloque eso, ¿qué va a hacer el modelo? Todo se lo va a mandar a faltantes. ¿Por qué? Porque él va a leer que eso es cero, el costo es mínimo, entonces que sale más barato ponerlo todo en faltante. Entonces, si no hace eso, eso le va a suceder. ¿Listo? Y nos faltaría este pedacito de acá, porque este pedacito de acá es la región de faltantes, porque es cosas que yo produzco en el periodo 3 correspondientes a demandas del periodo 2. Entonces, ahí ya hay faltantes. Esto es igual a C. Y ya termino toda esa parte de la restricción. Bueno, esa cosita que dice ahí, convertir variables sin restricciones en no negativas. ¿Cuáles son las variables sin restricciones? Las variables, ¿quiénes son? Todas las que están acá en esta región amarilla. ¿Cuáles son las variables sin restricciones? Pues las que no seleccionamos en las dos restricciones anteriores. Entonces, ¿cuáles serán? Pues las que estén en la diagonal y encima de la diagonal. Esas variables que no tienen restricciones dice en no negativas. ¿Y por qué decimos no negativas? Porque en la lógica natural de un modelo de programación lineal que se supone que está aplicado a una situación real, que en este caso una planeación agregada, pues una restricción que es y que corresponden a lo que se llaman las condiciones técnicas, es que yo no voy a permitir que me diga produzca menos 50 unidades o menos 700. Y usted donde no le seleccione eso, pues claro, pues cualquier valor, pues como dice el mínimo costo, pues va a ser que sea costo negativo hacia el infinito. Eso no tiene ningún sentido. Entonces eso es lo que busca que dentro de la lógica natural que está asociada a la situación del cual usted hace el modelo, que supone que un modelo usted lo hace no por hacerlo, sino porque es representar una realidad en un lenguaje matemático, pues obviamente no va a permitir que haya producciones negativas. ¿Sí? Las producciones negativas. Entonces, eso vamos a dejarlo ahí. Si usted le quita esto, entonces le toca ¿qué? Coger todas estas celdas de acá y hacer tres restricciones y decir que sean mayor o igual a cero. Y dice no negativas porque incluye el cero y valores mayores a cero. Porque el cero ni es negativo ni es positivo. ¿Listo? El método de resolución, convencionalmente utilizaremos Simplex LP, que es el famoso método que se utiliza para programación. Porque los otros serían no lineales. Más que si yo digo algo, paso por un empático y ya me hacen escarache en la puerta de la universidad. Pero obviamente, esto es un muro, no hay nada. Esta concentración. Uy, no. Bueno, y esa es la respuesta. El costo total de ese plan agregado es ¿cuánto? 105.700. Ni es muy poco. Y la solución, pues, es esta. La misma que aparece en la diapositiva. ¿Vale? Entonces, las 800 se cubren con estas 700 en tiempo real. Todo, mejor dicho, las 800 del mes 1 se cubren con full capacidad. Mentiras, full capacidad en tiempo regular y tiempo extra y capacidad parcial en subcontratación, porque la capacidad de contratación es 150. ¿Sí? El mes 2, full capacidad de las tres modalidades y las 100 unidades de inventario del mes, de inventario inicial, perdón. Y el mes 3 se cubre fondo, tiempo regular y tiempo extra. Bueno, yo puedo obtener otra solución que me dé el mismo costo. Miren la solución. A ver, y piensen un momento qué pasa en la realidad. Tengo esa solución y me dio ese costo. ¿Puedo ese modelo darme otra combinación de variables que me genere el mismo costo? Sí.
¿Qué pasa con el inventario inicial? ¿Qué pasó con el inventario inicial? De las 100 unidades del inventario inicial, según esa solución. Se guardan, se entregaron en el perfil. Pero si yo dije, si fuera, digamos, como un producto que es delicado y es perecedero, y yo digo, no, venga, el inventario inicial, ¿cierto? ¿Esto no sería equivalente a hacer esto? O incluso dejar aquí 700 y dejar 50 pasajeros. Es lo mismo, porque aquí de todas maneras voy a pagar, en cualquiera de los dos casos voy a pagar el costo de R, precisamente aquí por 100 voy a pagar adicionalmente el almacenamiento. ¿Listo? Entonces, ¿qué está pasando? Pues dicen, no, más bien entonces en lugar de, es la misma solución. En lugar de yo guardar el inventario inicial por un mes, pues lo entrego el primer mes y lo que produzca en tiempo regular en el primer mes, voy a guardar parte de eso y lo entrego en el segundo mes y obtengo 105.75. ¿Por qué les aclaro eso? Porque de pronto a alguien, de pronto allá en sus computadores, le puede dar esta solución. Y eso es un ejemplo de un óptimo múltiple, donde tengo diferentes combinaciones de variables de decisión, como en este caso es otra diferente a la que yo, el modelo, pero que me genere el mismo valor óptimo. ¿Recuerdan eso? Que son los óptimos múltiples. Y en la gráfica sería, por ejemplo, que todos los valores sobre una línea recta es digamos, la recta de una restricción. Hay óptimos múltiples, por ejemplo, cuando una recta de restricción coincide con la recta de la función objetiva. Es paralela a la función objetiva. ¿Listo? ¿Preguntas? Igual. Sí, resuelve. Sí. Entonces, Pues sí, ¿no? es que le pasó el error, está dejando cero, pues tiene que sumar plata tiene que sumar el color. Que no me encanta. Ah, no, es que eso es subirse manualmente, eso es manualmente esa solución. Lo que pasa es que esa solución que usted tiene le está diciendo que guarde, imagínese que fueran lechugas. Usted en la práctica, el modelo le dice, esta vaina no entiende que está hablando de lechugas, está hablando de pollo, o está hablando, no, él no entiende eso. Él no entiende eso. Entonces él le dice, no, guarde las 100 lechugas que trae el inventario inicial y entréguelas el siguiente inventario, el siguiente mes. ¿Usted hará eso? Yo no voy a hacer eso. Yo las lechugas las voy a entregar, ya las tengo, pues las entrego rápido. Obviamente es un ejemplo súper exagerado porque una lechuga no va a durar un mes. Y las que yo produzca, más bien entonces de lo que yo produzca en tiempo regular de ese mes, más bien guardo 100 para entregarlo el otro. Entonces logro el mismo efecto. Lo que estoy pagando es un almacenamiento de 100 unidades. ¿Sí? Entonces eso es lo que yo estoy mostrando que me genera el mismo. Pero si yo corro el modelo, me da lo que a usted le parece. Bueno, bueno, esto nos dijo qué hora es. ¿Qué hora es? 11:17. Esto no llegó, la última persona estaba esperando que llegara Angélica, que era la que estaba también el miércoles. Antes de pasar al siguiente ejercicio, voy a hacer una pausa y quiero públicamente ofrecerle unas excusas literalmente y puntualmente a Natalia. Porque, pues, uno, digamos, yo después de dar mis clases siempre soy de las personas que pienso lo que hablo después de lo que lo digo, ¿cierto? Y a las 8 de la mañana también pido las disculpas porque hubo gente que estuvo acá de las 10 a el miércoles a las 8. Le quiero pedir disculpas a usted puntualmente por haber hecho ese comentario que usted era la dealer de las grabaciones. Es un término bastante fuerte, es un término muy desobligante, ¿cierto? Esto, de verdad que es un comentario tiene lugar. Entonces, en frente de todo, le ofrezco excusas a usted. A las 8 de la mañana ofrecí excusas en público, quedó grabado acá. Eso quedó grabado miércoles.
le ofrezco excusas a usted directamente por ese comentario, porque pues es bastante feo, pensando pues toda la fama tan horrible que tenemos, y lo vivo en carne propia, porque yo viviendo 3 años por fuera es un estigma que tenemos nosotros, de que le da a uno rabia y le da ira. Entonces, en primer lugar, pues agradecerle por lo que está haciendo a los compañeros, y en segundo lugar, disculpar. Entonces, a mí como ser humano no se me cae ningún pulmón en pedir disculpas ante todo el mundo. Y a veces, digamos, la gente hace esas cosas y la gente se queda como con la espinita y quisiera que se disculpara. A mí cuando estaba en la universidad me pasó una vez una profesora, la señora era muy demasiado barrista, la señora, e hizo un comentario clasista horrible en una clase, no de los estudiantes, sino de los vigilantes, ¿sí? Y a los estudiantes les dio rabia, había gente en la clase que eran parte del movimiento estudiantil, nos armaron el qué escándalo, y lo único que querían era que Jan Duque de Jaiman se disculpara en público, haga de cuenta en el Camacho Caro, por lo que había dicho. Y eso, hermano, y al final ella se disculpó. Pero una vez, pues ella en su ego nunca lo quiso hacer y casi ni lo hace. Entonces, le reitero, por favor, excúseme por ese comentario, porque realmente no tiene ninguna situación. Todos tenemos un proceso de crecimiento, y mi problemita que he venido trabajando en la vida es a veces los comentarios, digamos, un poco sarcásticos fuera de hora. Entonces, a usted y a los demás, pues les ofrezco excusas. Y lo mismo a las 8 pasó, porque hubo gente de las 10 que no hoy a las 8 de la mañana, pues, sino que Angélica no estaba, porque ella normalmente llega tarde y ya estuvo el miércoles, y pues escuchó pues ese comentario que no tiene para nada lugar. Dicho eso, entonces pues le agradezco, Natalia, por sus excusas, por aceptar mis excusas, y ahora entonces, ¿vienes? Continuemos en la pausa activa este ejercicio. Este ejercicio entonces tiene faltantes, ¿cierto? A diferencia del anterior. Ese yo quiero que lo hagan. La respuesta es 124.730 en la constitución objetivo. ¿Ya le funcionó? Sí. Bueno. Entonces, tranquila, porque a muchos antes de usted le ha pasado. Entonces, usted puede ser testimonio ahí, pasen en YouTube y lo puede. Bueno, entonces, esta es la misma historia, son 3 meses. Lo que pasa es que aquí tenemos costos, pues los costos son diferentes, y tenemos entonces costo por faltante. Al involucrarse costo por faltantes, significa que se permite o existe la posibilidad de que hayan faltantes. ¿Qué va a pasar? Pues la tabla de costos no va a quedar con ese hueco en la parte inferior, sino que usted ya va a colocar en el primer, les va a hacer que 63, 83, 93, y otra vez será 66, 86, 96. En el segundo mes entonces va a ser 63, 83, 93, pero a cambio de eso, usted las dos restricciones que eran igual a 0 no las va a incluir. ¿Listo? Entonces, por favor vayan a la segunda hoja de cálculo y trabajen entonces en ese ejercicio, esta parte de acá. Mientras ustedes van trabajando ahí, quiero mencionarles que esta parte del método de transporte no va en el parcial, ¿vale? O sea, el parcial va hasta el ejercicio ese con el que arrancamos ahora, que al inicio de la clase, que era donde les hacíamos los balances de inventarios, hasta ahí va el parcial. Esto no está en el parcial, ¿listo? Ya suficiente tienen con preparación de contenidos para el examen parcial de hoy en nuestro día. Entonces, para yo descansar de competencias entre la chica afuera, por favor, trabajen en ese ejercicio y lo vamos revisando. ¿Listo? La respuesta a ese ejercicio en la función objetivo, si no estoy mal, es 124.730. A ver, pues tengo eso por aquí. 124.730 es la función objetivo. Entonces, por favor, trabajenlo un rato allí, y luego de unos minutos vamos a mirar la solución a la que se llega y vamos a interpretar la solución. Voy a llamar a la palestra a unos cuantos estudiantes para que interpreten la solución, porque eso es lo más interesante al final del cuento, ¿no? Trabajen, por favor. 124.730.
Artificial something. I think it was. Hay que tener eso. Recuerden lo que tengas,
Okay, thank you. Va a ser, pues, no, porque le va a permitir solamente hay dos restricciones, demanda y capacidad. Pero entonces le toca calcular los costos todos arriba. De todas maneras, ese ejercicio en particular, por más que permite faltantes, no les va a mandar faltantes de la falta. No les debería mandar faltantes. Sí, Siempre igual. Ah, primero estuvo en esto y luego se va. Él y muchos son los que harán que el otro semestre sea lo que crearon. Ah, no, mentiras. Este semestre tiene que comprar un grupo más de un bloque. Ay, creo. Ah, sí. Ay, sí. Por estos fenómenos del mundo, ¿no? Que se quedan más, se acumulan y quedan recibiendo. Los de octavo semestre es cosa eso. Y ahí cuando se van, entonces ahí quedan, pasa, que quedan menos. Ese fenómeno causa esas variaciones en la demanda. Justamente, y el PDI se divide, que son las perfiles. Salga del sol. Muéstrame la función objetiva. Primero se pasó por la paja, inventario. Miremos a ver. No se les olvide, aquí ya hay una historia de las tumbas, acá hay una historia del inventario inicial. A ver, ¿ya? Nada, ok. Bueno, ahora vamos a mirar la función que está agarrando todo. Listo, bien. Salgan de ahí, por favor. Aparece en la columna H22. H22. Sí. H22. Doble clic ahí. Claro, veas, pasó. Venga. Explíquele a él qué fue lo que pasó. Dile qué pasó. ¿Qué pasó? Y aquí porque fue una le pasa a otro, es usted que va a ir a ayudar. Claro, porque no ve que está pasando que ustedes que no están incluyendo. ¿Qué es lo que pasa? Si es que ustedes no están incluyendo una restricción. Y si está más a la listo. Ahora sol. Otra vez. Tampoco. Bueno, entonces vamos a mirar a ver qué pasó. Entonces vamos a mirar la serie. Función objetivo, establece el objetivo, tiene la función objetivo, cabe ¿te quieres utilizar? Ok. Ahora cambiando la senda de la feliz. Abre el campo. Otra vez es necesario. No. Yo veo porque si la regla es, él va a ser el que le va a ayudar a los.
Y entonces ahora cambiar. Ya, A ver, tenemos a decir. no. Otra vez. Ahora no sé. Cambiar. No eres eso para cambiar. La primera, no la primera, por ejemplo. Es, cuando abre, pues, que se lo que selecciona ahora le siento. Entonces, ¿qué es? Esta, sí, 31. Ya sé qué pasa. Esta, no, no la hagan bien. Cambiar. H, de lo igual a 4. A este. Y 6. Entonces, aquí es no, no solamente la primera, son todas. Sí, todas. No, pero arrastre esto. Eso. Y ahora estas están mal. No, esa es una. Esa es la suma por columna. No. No, pero otra vez está poniendo en el país. Ahora sí. Tienes que Ah, no. Sí, nada. Es una de las fuentes informativas de
Más Perdón con las manos, ¿cierto? y arrastre completamente. Eso ya voy a hacer completamente arrastre. Y estos dos de acá siguen estos arrastres a la derecha. Desde ahí. No. Está forzando la capacidad de de 180 ¿Cómo? Mire. Las dos. Bueno, entonces, la solución de ese ejercicio era esta. Bueno, acá está la configuración de la tabla de costos. Esa es la forma como debe haber quedado la tabla de costos. Y el costo total de ese plan era 124,730 con esta solución. ¿Listo? Con esto vamos a cerrar la clase. Entonces, a ver. Mario Alexander, ¿qué es? ¿Quién es? Bueno, María Alexandra, pues en función de la demanda, por favor, interprétenos cómo se está cubriendo el destino, que es la demanda de 550 unidades del mes 1. Esta. ¿Cómo se está supliendo estas 550 unidades? Por el inventario inicial, pues, el inventario inicial, Ajá, el inventario inicial entonces se está entregando directamente en el mes 1, ¿sí? ¿Y qué más? pues, no tenés efectos, sería los cuentos en cuenta del tiempo regular más en cuenta del tiempo extra. Para nosotros, nosotros sí, tenemos el periodo anterior. O sea, las 550 unidades están cubiertas por la 100 de inventario inicial, 400 del tiempo regular del mismo periodo y 50 en tiempo extra. ¿Listo? Bueno, gracias. Loren Ramírez, ¿quién es? Loren,
Amplía ya el insight y deme la interpretación de cómo se están supliendo las 700 unidades del mes 2. Señora, ¿cómo se están supliendo o cómo se está cubriendo esa demanda que es el destino del mes 2, estas 700 unidades? ¿Mm? ¿Eso es, voy a entregar la peso o a participar? Es que no sé si eso. ¿Cómo se están cubriendo? ¿De cuántas? 150. Bueno, por ahí va. Las 700 unidades que están pasando se están cubriendo con full capacidad de ese mismo periodo 2, cuya capacidad son 500 unidades en tiempo regular, 50 en tiempo extra y 120 en subcontratación. Se fue a full capacidad. Pero aún así, estando a full capacidad, si usted suma esos tres valores, da 670. ¿Y cómo se supieron entonces las 30 faltantes? Esas 30 faltantes son justamente estas de acá, que es la que nos hace pensar. Esas 30, entonces, ¿cómo es la interpretación? ¿De dónde vienen esas 30? Fueron subcontratadas en el periodo 1 y se guardaron y se almacenaron para entregarlas en el periodo 2, que están en la zona de almacenamiento. Fíjense que el origen es el pasado y el destino es un valor, un periodo posterior. ¿Sí? Bueno, Pero entonces yo puedo decir que, o sea, de las 120 que estaban disponibles para esta contratación en el periodo 1, no se hizo ninguna en el periodo 1, se están mensual. de las, sí, sí, claro, porque usted lo puede hacer en términos de leerlo por fila. O sea, no importa que en el periodo 1 no se haya usado nada para su contratación. O sea, sí se subcontrataron 30. No, en el periodo 1. O sea, perdón, en el periodo 1 sí se le dijo al subcontratista, por favor, produzcame 30. Por eso es que está acá en el periodo 1. Pero esas 30 no se entregaron en el periodo 1, sino que se guardaron para el periodo 2. Eso es lo que pasa con esas 30 que están ahí. Por eso, o sea, desde el periodo 1 se produjeron. Pero no se, ajá, se produjeron y se guardaron para suplir el periodo 2. Eso es lo que pasa. Bueno, a ver. Juan Carlos Montaño. Ah, no, este firmó esta mañana. Arbey Cuadros Carvajal, ¿quién es? 750. Y en el periodo 1, pues, se aprovecharon el por regular 100. Y se guardaron para entregarlas en ese periodo. Sí. Y en el periodo. Eso mierda. Hace lo mismo, pero. Es ahí sí se necesitó. No, no se dice que pasó lo mismo porque si usted dice pasó lo mismo, quiere decir que se produjeron y se guardaron. Ok, sí, ahí sí Se produjeron en ese periodo regular. Mire, la fácil es lo siguiente. Cuando encuentren almacenamientos, por ende significa que en el mes en cuestión se fue a full capacidad. O sea, todo está a full capacidad porque entonces si hay un almacenamiento que le tocó del pasado producir para cubrir porque no alcanza. ¿Sí? Ahora, en este ejercicio no aparecieron faltantes, a pesar de que se permitieron faltantes. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en lugar de tener estos 50 acá, no hubiera habido capacidad en tiempo extra de ningún tipo, sino que hubieran quedado 50 acá, 50 aquí? La interpretación sería que las 550 unidades del mes 1 se cubrieron con 100 del inventario inicial, 400 produciendo en tiempo regular, y si no hubiera habido capacidad de ningún tipo acá, si no hubiera sido 00, entonces quedaron faltantes que se cubrieron produciendo en tiempo extra en el periodo 3. Esa sería la interpretación. ¿Sí? Que no es
no es suficiente acá ni con inventario, ni almacenamiento es en el periodo que se cubre. ¿Listo? ¿Lo puedo leer por origen? Sí, claro. Como decían por allí. Entonces, lo puedo leer por origen, ahora lo voy a leer por fila. ¿Qué pasa con el inventario inicial? Se va totalmente en las 100 unidades en el periodo 1. ¿Qué pasa en tiempo regular en el mes 1? Las 500 unidades que están allí disponibles en tiempo regular en el periodo 1 se mandan a producir todas, pero 400 se usan para entregarlas en el periodo 1 y se guardan 100 para entregarlas en el periodo 3. Usted verá cómo quiere interpretar las cosas, si por columna o por fila. ¿Qué pasa con el tiempo extra en el periodo 1? Pues la capacidad que hay en tiempo extra, desconozco si es toda. No, si debe ser toda. No. Sí, sí es toda. Bueno, se utiliza ¿qué? Utiliza esas unidades en tiempo extra, las 50, para entregarlas justamente en ese periodo. Y en subcontratación en el periodo 1 sí se mandan a subcontratar 30 unidades, pero se guardan para entregarlas en el periodo 2. O sea, el acto de subcontratar ocurre en el periodo 1, pero la entrega tiene lugar en el periodo 2. Esas 30 que están ahí resaltadas en el Excel. No me mires, mira la pantalla. Porque es que no sé si tiene la posibilidad. Estoy hablando de estas 30. Entonces, bueno, no es porque no me sienta intimidado, sino que digo, hay que mirar. Bueno, ¿qué pasa en el tiempo regular en el periodo 2? Entonces, la capacidad de 500 unidades se fueron todas en el mismo periodo 2. En tiempo extra, las 50 se produjeron todas, bueno, la capacidad es 50, bueno, se fue en el tiempo 2, el periodo 2, y en subcontratación se fue todo en el periodo 2. ¿Sí? Todas las subcontrataciones. Y en el periodo 3, en tiempo regular, cuando fueron todas en el periodo 3, se fueron las 50 en tiempo extra en el periodo 3 y la subcontratación se realizó y se entregó en el periodo 2. Entonces, ¿cuáles son los datos? Así que son como particulares, este 30 y este 100. Usted lo puede interpretar por columna, cómo se cubre la demanda o cómo se distribuye lo que se hace en el origen del parámetro. ¿Listo? Y eso es todo. Sí, el tiempo ya terminó por hoy en la clase. Entonces, ¿cómo quedamos en este asunto? ¿Hay alguien de las 8 acá? Entonces, perdón, el miércoles, clase normal, arrancaremos entonces con la unidad número 5, que es MRP. MRP viene a ser una continuación de la unidad 3. Recuerden que la unidad 3 hace referencia a inventarios de poder de inventario en segunda. Viernes de hoy en 8 días tenemos parcial. Por favor, lleguen en el horario que están matriculados 5 minutos antes de la clase. Miércoles de la semana siguiente, después del parcial, quiz sobre planeación agregada por método de